Estrategias de Dark Social. Todo sobre generación de demanda B2B. Pues venga, va, empezamos con el temita. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Pablo Ruiz, soy fundador de mi empresa de consultoría, Performance Media, donde estamos especializados en estrategias de generación de demanda, que la verdad es que he tenido el placer, el gusto de poder ejecutar con empresas de todos los tamaños, empresas tan grandes como Straumann, como Alianza Team, a startups más pequeñas con 2, 3 empleados. Llevo ya pues bastante tiempo en el marketing B2B, llevo más de 10 años y con Performance Media pues ya llevamos 5 años, la verdad es que muy contentos, con grandes alegrías. Entonces, ¿en qué estamos especializados en Performance Media? Estoy especializado en desbloquear el Dark Social para generar estrategias de generación de demanda. ¿Qué es el Dark Social? Son todos aquellos lugares no atribuibles donde el comprador B2B identifica necesidades y aprende a resolverlas. De forma que cuando ya se encuentra finalmente en momento de compra, acude a quien considera que es líder de categoría, acude a quien le ha evangelizado durante todo ese proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de generación de demanda, hablamos de entender cuál es ese proceso de aprendizaje, dónde está acudiendo el comprador B2B a buscar información para poder evangelizarle y poder posicionarnos nosotros como líderes de categoría, de forma que sea a nosotros a quien acuda a resolver su necesidad una vez ya se encuentre en momento de compra. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué estamos aquí? Porque nosotros efectivamente cada vez que empezamos a trabajar con un cliente, llevamos a cabo un periodo de 3 semanas donde hacemos muchas entrevistas a los compradores B2B de nuestro cliente para entender cuáles son esos lugares que al no ser atribuibles, si no hablamos directamente con el comprador, es imposible desbloquearlos y saber cuáles son. Pues bien, hace ya prácticamente un año nos dimos cuenta de que cada vez que hacíamos entrevistas, cada vez más, los compradores B2B nos decían que estaban identificando necesidades, aprendiendo a resolverlas y tomando decisiones de compra a través de la inteligencia artificial. Ese lugar que al no ser atribuible, yo también incluyo dentro del Dark Social. Para mí es un lugar más del Dark Social y del Dark Funnel. El Dark Funnel serían todos aquellos lugares no atribuibles donde las audiencias, donde el comprador ya sí que tiene intención de compra. De forma que es maravilloso. El comprador está utilizando la inteligencia artificial tanto para aprender a resolver sus problemas como para tomar decisiones de compra. Eso nos sitúa en un lugar muy distinto al que estábamos hace un año o incluso 2 años. Lo que vemos, por tanto, es que el comprador B2B ya no toma decisiones como lo hacía antes. Está acudiendo a un nuevo lugar, la inteligencia artificial, llámala ChatGPT, llámala Gemini, llámala Perplexity, Copilot, Grok, donde si no estás ahí, directamente no estás participando de su proceso de toma de decisión. De forma que está totalmente todo distinto. Fijaros que haciendo un experimento, y os recomiendo que lo hagáis vosotros mismos, si le preguntas a ChatGPT, por ejemplo, sobre los 3 mejores software de recursos humanos, los 3 mejores software de contabilidad o los 5 mejores despachos de abogados para startups en Colombia, veréis que las respuestas que te pueda dar ChatGPT no van a ser las mismas respuestas que te dé Google Search. No hablo de Gemini, hablo de Google Search. De forma que todo el trabajo que podamos haber estado haciendo, tanto a nivel de posicionamiento SEO, campañas de Google Search, campañas en redes sociales, cuando entramos en la IA, nada de eso vale. La lógica, la metodología para posicionarnos en inteligencia artificial es totalmente diferente. Y aquí es cuando nacen 2 conceptos totalmente nuevos, que son el AEO y el GEO. El AEO significa Answer Engine Optimization, optimización de respuestas en motores de inteligencia artificial, y GEO sería Generative Engine Optimization, optimización para motores generativos, ¿no? Sería la traducción directa del inglés. Bien,
¿Qué diferencia tiene todo esto con el SEO? El SEO de toda la vida, y normalmente cuando hablo de SEO, permitidme porque automáticamente estoy pensando en el SEO de Google, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de SEO estamos hablando sobre cómo optimizar nuestra página web para que cuando alguien busque palabras que nosotros consideramos palabras clave, keyword, aparecemos en los primeros resultados. Esto nada que no podáis saber más. Cuando hablamos de AEO y de GEO, las cosas cambian. Cuando hablamos de AEO, lo que estamos buscando es optimización para experiencias de usuario. ¿Qué significa esto, no? Significa que cuando alguien está buscando, vamos a decir, keywords con baja intencionalidad de compra, nuestros contenidos, nuestra categoría aparezca en esos resultados, en esa respuesta que la inteligencia artificial, o que mejor dicho, que en una respuesta donde no haya invitación a la compra, porque en el prompt, en la pregunta, no había intención de compra, sencillamente la IA nos está citando como alguien importante, ¿vale? En Geo directamente es optimización para engagement en plataformas, que significa cuando alguien busca, como decía antes, ¿no? 3 mejores despachos de abogados para startups en Colombia, la inteligencia artificial aquí ya cita 3 empresas, por ejemplo, 3 páginas web. El Geo lo que hará será asegurarse de que salimos entre esas 3 respuestas, por ejemplo. Así como el AEO se asegurará de que la inteligencia artificial nos cite en sus respuestas sin intención de compra. Por tanto, yo lo resumiría como que el AEO se dirige a prompts, por así decirlo, preguntas que le hagamos a la inteligencia artificial sin intención de compra, mientras que el GEO sería con intención de compra. Así es como lo veo yo. Claro, eso significa que en el caso del SEO el objetivo es ser mejorar el ranking en buscadores, mientras que en el AEO es mejorar la satisfacción del usuario, mejorar la calidad de la respuesta de cara al usuario. De cara a la marca, lo que vamos a buscar es posicionarnos como líderes dentro de la categoría, ya que la inteligencia artificial a quien cita es a mí. En Geo directamente lo que vamos a buscar es directamente el clic, que vayan directamente a por nosotros. Claro, ¿eso qué hace? Que mientras que en SEO, y esto es súper importante, mientras que en SEO lo que vamos a estar va a ser trabajando palabras clave, contenido, enlaces, nos podemos poner ya un poco más sofisticados con scheme markups, con meta tags, con etcétera. En el caso del AEO y del GEO, a mi modo de ver, lógicamente, la optimización SEO orientada a inteligencia artificial es súper importante. Y cuando digo orientada a inteligencia artificial, significa que ese SEO lo tenemos que trabajar desde el punto de vista de la inteligencia artificial que cambia, pero sobre todo una nota súper importante. ChatGPT y Copilot no usan Google, usan Bing, de forma que todo el posicionamiento SEO que hayamos hecho hasta ahora orientado a Google no sirve. Hay que hacer posicionamiento SEO orientado a Bing, ¿vale? Pero todos estos contenidos que vamos a hacer ya no van a estar tan orientados únicamente en las keywords, sino que realmente lo que tenemos que hacer son contenidos de calidad. Llevo insistiendo muchísimo tiempo en crear contenidos que sean nativos en cuanto a la forma, pero sobre todo en el fondo que tengan calidad, que realmente generen interés, generen valor. Hasta ahora lo había hecho así porque lo que busco es generar audiencias. Únicamente genero una audiencia si un usuario repite por segunda vez consumiendo un contenido mío. Y eso solamente lo voy a conseguir si distribuyo el contenido donde mi usuario está buscando información, pero sobre todo además distribuyo un contenido que sea de calidad y que le anime a consumir mi contenido por segunda vez. En este caso necesito contenidos de calidad por un motivo distinto. Y es que si el contenido no tiene calidad, si realmente el contenido no profundiza, no aporta un valor añadido, la inteligencia artificial no me va a citar. Sobre todo en la parte de AEO. Entonces es muy importante trabajar contenidos que una vez más refuercen ese punto de vista único, esa categoría que me permita posicionarme. Las métricas van a cambiar. En el caso del SEO trabajaremos con métricas como CTR, ranking, tráfico orgánico. En AEO y en GEO vamos a utilizar 2 tipos de métricas que son las que suelo usar yo, las de Tier 1, las de Tier 2. Tier 2 serán, por ejemplo, menciones de marca por parte de motores de inteligencia artificial. Esto se puede hacer con herramientas como searchbrand.ai y sobre todo las de Tier 1, número de oportunidades generadas gracias a el tráfico que genera la inteligencia artificial. ¿Cómo lo hacemos eso? Como en cualquier situación de Dark Social.
en los formularios de contacto, campo de texto libre no desplegable con un mínimo de 4 o 5 caracteres donde preguntemos cómo nos han conocido. ¿Vale? Muy importante, el SEO tradicional, ¿dónde lo vamos a estar trabajando? Normalmente en la página web, ¿verdad? En AEO y GEO no. No. Hay una parte que es optimización SEO oriental a inteligencia artificial dentro de la página web, pero luego hay una parte de construcción de autoridad en otros lugares, donde la inteligencia artificial también va a estar buscando información. ¿Cuáles pueden ser esos lugares? Lo comentaba en mi último episodio del podcast, lugares como Reddit, como Wikipedia, etc. Luego lo vemos un poco más. El SEO normalmente es una estrategia muy a largo plazo, el AEO y el GEO. El AEO es más a medio, el GEO es bastante más rápido. En cuestión de días, en GEO puedes empezar a conseguir resultados. Depende de la herramienta, ¿no? Con ChatGPT, que tienen el cutoff, el último fue en octubre del 24, si no recuerdo mal, pues va a ser un poco más difícil, pero con el resto de días va a ser más rápido. ¿Vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿cómo lo solemos hacer? ¿Cómo solemos trabajar en implementar un programa, una estrategia de posicionamiento en inteligencia artificial? Mediante 4 fases que yo considero que son fundamentales para poder posicionar una marca dentro de las respuestas de inteligencia artificial. La primera es mediante la investigación. Como siempre, tenemos que identificar cosas básicas. ¿Cuál es el comité de compra? Dentro de este comité de compra, ¿quién va a estar buscando a través de la inteligencia artificial? ¿Qué tipo de prompts conversacionales, qué tipo de keywords conversacionales va a estar buscando? Si yo no entiendo esa dinámica del comité de compra, no voy a saber qué tipo de contenidos crear para que la IA los cite y, por tanto, dar respuesta. Entonces, hay una parte de esta investigación que es muy cualitativa y otra que es más técnica, más cuantitativa, que lógicamente va a tener que ver con una auditoría, lógicamente, a nivel de SEO y IA de nuestra página web, por supuesto, ¿eh? Pero no lo es todo, para nada, para nada. Si solamente hiciéramos eso, quizás lograríamos activar el GEO, pero incluso no. Luego lo explicamos con más detalle. Esto en 3-4 semanas debería poder estar hecho. En segundo lugar, hacemos optimización de contenido y SEO, SEO orientado a la IA, ¿de acuerdo? Y luego, optimización de contenido significa, nos olvidamos de keywords, nos olvidamos de tecnicismos, empezamos a crear contenidos de calidad. Cualquier empresa de 2025 que haga marketing B2B, a mi modo de ver, tiene que apostar por una metodología de creación de contenido que convierta a la empresa en una máquina de crear contenidos, porque la calidad y el volumen no son incompatibles. Eso es un mito. Entonces, hay que crear una metodología para asegurar que todas las semanas se sacan entre 2 y 3 contenidos de calidad que nos permitan poder abastecer la necesidad informativa de nuestro público, de esa audiencia que estamos creando, y por otro lado, capaz de mantener viva esa audiencia con volumen. Tercera etapa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Construcción de autoridad. ¿Qué es lo que haríamos normalmente? Estrategia de backlinks, ¿no? No, está bien hacerlo, está muy bien, hay que hacerlo, pero no es todo. Es que hay que pensar de otra manera. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros lo hacemos mediante notas de prensa, foros, lugares donde la inteligencia artificial sabemos que está yendo a buscar información. Y cuarta etapa, integraciones y monitoreo. Sobre lo primero, la investigación, la primera etapa de investigación, tenemos que desbloquear ese dark social. ¿Cómo lo hacemos? Mediante entrevistas a tu comprador. Tienes que entrevistarle. Nosotros normalmente hacemos unas entrevistas con 5 secciones donde preguntamos cómo identificó la necesidad. Esto nos va a ayudar a entender qué tipo de prompts, qué tipo de keywords conversacionales puede estar introduciendo al principio. ¿Cuál es el valor que ve a nuestra solución? Esto nos va a orientar mucho, por ejemplo, para entender los atributos de compra y, por tanto, de qué tenemos que hablar en nuestra estrategia de contenidos. Competencia. Esto nos va a ayudar mucho a entender cómo diferenciarnos en los contenidos con respecto a la competencia. Buying Journey, para entender qué tipo de inteligencia artificial está utilizando, en qué momento del proceso de compra o en el proceso de aprendizaje, incluso antes de la compra, está interactuando con la IA. También nos va a ayudar muchísimo. Y, por último lugar, preguntamos un poco sobre canales online, pues qué IAs utilizan, etcétera. Una vez podemos responder estos 5 puntos, nosotros lo hacemos a través de más de 70 preguntas que hacemos en 20-25 minutos a cada comprador. Nunca dejamos hacerlo, es mucho más
factible de lo que la gente se piensa, entonces podemos decir que desbloqueamos el Dark Social y sabemos por dónde tenemos que tirar. Pero primero, entrevistas a clientes. En segundo lugar, tenemos que entender sus atributos de compra, porque nunca podemos distribuir, nunca podemos crear un contenido que no responda a un atributo de compra, sino para mí es un contenido banal. Tercer punto, vamos a crear una categoría. ¿Qué es una categoría? Para mí una categoría es cuál es mi punto de vista único sobre cómo resuelvo el problema de mi cliente. De esta forma yo puedo crear contenidos que sean distintos que los de la competencia. Por ejemplo, mis contenidos siempre tienen que ver con generación de demanda. Generación de demanda es mi punto de vista único sobre cómo resuelvo el problema de mis clientes. ¿Cuál es el problema de mis clientes? Poder generar máquinas de generación de leads, poder crear máquinas de generación de leads en automático, ¿no? A un buen coste y un buen retorno. Mi punto de vista sobre cómo resuelvo esto es mediante la generación de demanda y últimamente especializado mediante el posicionamiento en inteligencia artificial. Gracias a tener una categoría, puedo crear contenidos que siempre son diferentes, me diferencian de la competencia y aportan un valor único a mis audiencias. Es fundamental porque eso en la inteligencia artificial, igual que en cualquier otro lugar, nos va a dar una ventaja, nos va a dar una estrategia de diferenciación muy fuerte. Tenemos que tener clara en esta investigación cuáles van a ser esas keywords conversacionales, por tanto, qué es lo que mi comprador va a estar buscando para poder yo responder con mis contenidos, luego veremos cómo, y por supuesto incluiremos en esta investigación un diagnóstico SEO orientado a inteligencia artificial para entender cuál es nuestro punto de partida. ¿Vale? Yo empezaría siempre por esto. Esta sería la primera imagen con la que yo debería decidir por dónde voy a ir. Decidir sí o no posicionamiento en IA es de las pocas veces que digo, casi es que está desfasado. Es que veo que todo el mundo en todas las industrias está utilizando la IA. Es una cosa brutal. A pesar de que, una vez más, como siempre, solamente la investigación de mercado puede dar respuesta a esa pregunta. Cuando hablamos de SEO orientado a IA, la etapa 2, normalmente vamos a hacer, por supuesto, una optimización de SEO tradicional, al igual que vamos a hacer una optimización de SEO orientado a IA. Hacemos la tradicional porque no nos cuesta nada, en realidad. Pero sobre todo aquí de lo que estamos hablando es de crear contenido orientado a AEO y a GEO. Es decir, aquí vamos a tener que crear contenidos a los que a la IA le guste encontrar. ¿Qué significa le guste? Esos contenidos a nivel cualitativo, como decía, tienen que tener un nivel de profundidad muy alto, que realmente aporte valor, pero además debe utilizar una estructura que la IA va a valorar mucho para tenerla en cuenta, decidir si la tiene en cuenta o no. Por ejemplo, en el caso de AEO, no me preguntéis por qué, pero preguntas frecuentes es algo que la IA está teniendo muy en cuenta. Y también el esquemas markups para facilitar la indexación también es súper recomendable. En el caso de optimización geo, vamos a tener que utilizar contenidos, vamos a tener que crear contenidos muy especializados dentro de lo que estamos haciendo, para lo cual vamos a tener que utilizar mucho término técnico, vamos a tener que desarrollar un registro que sea lo más profesional posible. Esto es muy importante. Se recomienda mucho incluir tablas, listas y sobre todo, no olvidemos que la IA viene de un entorno profundamente académico, anglosajón, además, donde lo que ellos llaman la quotation, las referencias, son súper importantes. Cuando hacemos un contenido que pueda ser válido desde este punto de vista y tenemos que referenciar absolutamente todo. Yo en un contenido de este nivel, yo no puedo decir que el cielo es azul si no cito a alguien que haya dicho que el cielo es azul. Por ejemplo, el cielo es azul, tal y como dijo John Smith, astrónomo de la NASA, en 1954 en este documento, porque bla, 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 bla. Es decir, aquí hay una estrategia muy importante que es la que yo llamo de front links, que es que todos los documentos tienen que estar perfectamente citados. Si no, la inteligencia artificial es muy probable que no nos tenga en cuenta. Al igual que tenemos que tener backlinks, pero backlinks como los que explicaré a continuación en la siguiente etapa de autoridad. La estrategia de backlink de toda la vida es válida, pero no es suficiente. Y sobre todo, en cuarto lugar, vamos a revisar todo el contenido que ya tengamos para que cumpla precisamente con estos requisitos. Bien, autoridad, lo que decía.
estoy mostrando aquí en pantalla los principales lugares a los que ChatGPT y el resto de inteligencias artificiales más importantes, que por supuesto son por orden jerárquico, ChatGPT, Copilot, Perplexity, Grok y Gemini. Bueno, Gemini no sería el último, creo que está en tercer o cuarto lugar. ¿Dónde van a buscar información? A excepción de Gemini, que lógicamente usa Google, y a excepción de Grok, que utiliza en primer lugar X, bueno, todos utilizan algo en primer lugar, ¿no? ChatGPT y Copilot están con Bing, Gemini está con Google, Grok está usando X directamente, por lo cual es muy importante distribuir contenidos en X. Todos estos LLMs al final están yendo a buscar información a lugares en particular. Y pensad que al final una inteligencia artificial es como un gran curador de contenidos. Lo que busca en todo momento es en encontrar los mejores contenidos para ti, filtrar los que pueden ser más relevantes para ti y resumírtelos, ponerlos muy bonitos para que lo entiendas de la mejor forma posible. Dentro de esta lógica que utilizan los LLMs, hay dos lugares que a la IA le encantan. Uno es Reddit y el otro es Wikipedia. ¿Por qué le gusta tanto a los LLMs un lugar como Reddit? Porque Reddit es un foro donde cualquiera puede aportar valor, cualquiera puede aportar información y lo más importante, 4 de cada 10 publicaciones de las que nosotros hemos hecho en Reddit nos las han tumbado al principio, ahora ya hemos aprendido. el, el- 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 la figura del moderador en Reddit es súper importante. Eso significa que tanto la comunidad como el moderador están constantemente filtrando contenidos que sean realmente de calidad. Si tú intentas crear un contenido para Reddit que sea marketingiano, que publicite, que hable de tu marca, automáticamente te lo van a tumbar. Reddit tiene una lógica súper potente de protección del contenido de valor por la propia comunidad y por el propio moderador, que hace que realmente los subthreads que realmente están funcionando realmente vienen de la comunidad. Claro, eso para la inteligencia artificial es un lugar maravilloso del que sacar información lo menos sesgada posible, lo más real, lo más práctica posible, con profundidad, porque es un lugar donde de forma natural todo ese conocimiento se está generando. Por eso, fijaros, aquí tenemos esta tabla de esta gente de Statista que nos dice las principales fuentes en 2025, los principales dominios donde los LLMs están yendo a buscar información. Esto es información de junio del 2025. Fijaros, Reddit en primer lugar, Wikipedia en segundo lugar, tercer lugar YouTube, cuarto lugar Google, debe ser por la parte de Gemini, Yelp, muy parecido, Facebook, Amazon, supongo que por la parte más de producto, de geo, TripAdvisor, Mapbox. Es decir, ¿qué significa esto? Cuando nosotros creamos contenidos, no podemos dejarlos en nuestro blog y que Dios los encuentre. Eso se acabó. Eso se acabó. La distribución de contenidos ahora tiene que ser multiplataforma. Con la gracia, porque todo esto se vuelve cada día más complicado, que tienes que dominar cada una de estas plataformas. Si tú no dominas Reddit, si no entiendes el lenguaje, el tono, el formato del contenido, si no lo distribuyes de forma nativa, es que te van a echar fuera enseguida. Wikipedia, 3/4 de lo mismo. YouTube, si quieres que tenga alcance, hay que respetar ciertas normas. Eso ya es distinto, ¿no? Muy importante trabajar las reseñas, por ejemplo. ¿Eh? Muy importante, porque es donde va a estar buscando en la parte de Geo y IA información sobre quién eres, sobre si te puedes recomendar o no. En Google Reviews, Trust Score, todos estos lugares de páginas de terceros es súper importante. Da igual a lo que te dediques, da igual, aunque sea industria, vendes maquinaria pesada, da igual, hay que conseguir reseñas, porque la IA los va a tener en cuenta. Entonces, fijaros, es que los contenidos hay que distribuirlos a nivel multiplataforma. Por cierto, última tendencia es que Instagram, he oído, ha abierto su algoritmo para que la inteligencia artificial pueda encontrar contenidos en Instagram. Eso es bueno porque significa que Instagram se va a colar por aquí. Veremos cómo evoluciona. En LinkedIn también está yendo a buscar información. He detectado tanto Grok como ChatGPT, pero muy al final, de forma muy residual. Entonces está bien estar en LinkedIn, pero a nivel B2B puede que, bueno, yo un poco solo mojado. Es decir, no sería mi principal lugar. Reddit, Substack, también
creo que está creciendo bastante, sobre todo en Europa, Substack, Reddit es más en América, pero de verdad, una de las primeras cosas que haría iniciando, si empezara de cero una estrategia de posicionamiento en IA, es empezar a entender cómo funcionan lugares como Reddit o como Wikipedia. Así es como construiría la autoridad. Es decir, no me interesa tanto la parte de backlinks, sino me interesa realmente distribuir contenidos de esta manera. La autoridad con IA se trabaja de esta manera. Os dejo aquí un pequeño hack sobre cómo crear una publicación en Reddit, siguiendo con lo que acabo de explicar. Normalmente la estructura recomendada de un thread constaría de 5 elementos. Título, donde sea lo más práctico posible, implicando un resultado y un contexto. Hay que aportar números en el segundo elemento, pues por ejemplo, 32 demos, X reuniones conseguidas, esta inversión realizada, este ROI, súper importante. En tercer lugar, explicamos el método, pues hemos llevado a cabo esta metodología de 5 pasos. Cuarto lugar, damos pruebas de que esto funciona mediante una captura de pantalla, una tabla, lo que sea, unas cuantas FAQ de 6 a 10 y un CTA final, con un enlace a Notion, con lo que queráis. Incluso puede ser vuestra página web, no pasa nada. Pero bueno, esto es una estructura que suele funcionar bastante bien, pero ya os digo, lo de Reddit, nosotros llevamos meses ya aprendiendo Reddit y ha sido bastante más complejo que aprender a usar LinkedIn. Y bastante interesante porque ya os digo, si te posicionas en Reddit hoy, probablemente en pocas semanas la IA a nivel geo, por lo menos, y a nivel AEO ya te puede estar referenciando. Pero hay que crear, antes hay que hacer todo lo que he dicho, es decir, no hay hacks. Tienes que entender muy bien cuáles son esos prompts, quién es el miembro de los miembros del comité de compra, tienes que entender muy bien cuál es tu categoría, tu punto de vista único, qué tipo de contenidos vas a crear, cómo te aseguras que sistemáticamente creas contenidos de calidad, tienes que hacer igualmente la optimización SEO orientada a inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Si solamente empiezas por aquí, la realidad es que no funciona una cosa sin la otra. Y hasta aquí hemos llegado. No sé si he ido muy rápido. No sé si tenéis preguntas. Podéis preguntar por el chat, podéis preguntar por audio, que sepáis que estamos grabando para poder subir el audio al podcast. Así que si alguien no quiere que se escuche su voz, puede escribir por el chat la pregunta que quiera y lógicamente le responderé como si estuviera hablando. Aprovecho para deciros, lógicamente desde Performance Media estamos ofreciendo este servicio de implementación de este tipo de estrategias para posicionar tu marca en respuestas de inteligencia artificial, pero también estamos desarrollando, hemos desarrollado ya, estamos ofreciendo una marca blanca para que tu empresa pueda vender este servicio de forma que nosotros lo operamos y tú lo vendes. Es tu cliente, tú mantienes toda la comunicación, tú comercializas el servicio, nosotros lo hacemos por ti. Somos como tu equipo de operativo de posicionamiento de inteligencia artificial. Tu cliente nunca se entera de que hemos sido nosotros, pero quien se lleva el mérito, por tanto, eres tú, pero quien lo opera somos nosotros con toda la garantía y la calidad que te da eso. Pregunta Brenda, ¿tienes workshops para aprender a posicionar la marca en Reddit? No, no lo tengo. No lo tengo. Me lo estoy pensando. Puede que lo haga. A lo mejor hago un episodio del podcast y ya está. Ya lo veremos. Ya veremos, Brenda. No lo tengo muy claro todavía. Pero no tengo nada. Al final no me dedico a la educación, me dedico al marketing, así que lamentablemente no tengo tantos workshops, la verdad. Pero sí que la parte de Reddit, bueno, igual que la optimización en IA, toda la parte de creación de contenidos, la parte de investigación de mercado, la verdad es que el posicionamiento en IA hace que los que nos dedicamos al marketing tengamos que subir el nivel, porque si nos sentíamos cómodos, la verdad es que el juego acaba de volverse más complicado, más sofisticado y requiere nuestro expertise a nivel mucho más multiplataforma, la verdad. Ya no es lo mismo que era antes. Entonces puedo decir algo, os diría eso. Así que sí, es formación en Reddit, pero es formación también en Wikipedia, en contenidos, investigación, en SEO para Bing, sobre todo, súper importante. Las reglas, el juego ha cambiado por completo.
Tenemos a Brenda que está escribiendo. No sé si, Gabriela, ¿quieres decir algo? No, justamente hubo un bajón de luz aquí en Venezuela y no, estaba escribiéndote de eso. O sea, era eso, pues básicamente como cómo entender cómo entender el equipo, cómo formarlo en este tema de multiplataforma, porque esto es muchísimo trabajo verlo Sí. de una sola persona. Y el tema de que tiene que ser 100% orgánico, o sea, tampoco te puedes apoyar, o sea, la inteligencia artificial no te va a dejar que tú utilices inteligencia artificial para que tú te posiciones en ella, es lo que yo veo, o sea, o es lo que me ha pasado a mí, en el sentido de que como que el contenido tiene que ser extremadamente orgánico, tiene que ser muy natural, como que como que si las plataformas te detectan que el contenido es como hecho con AI o las personas te detectan que es hecho con inteligencia artificial, o sea, es como que se pierde muchísimo alcance, es Eso demasiado, es. haces el test y es demasiado así. Y lo otro, pero entonces tienes, o sea, yo vi todos los lugares donde tú recomiendas que hay que estar y yo digo, pues, necesito 7 Gabrielas, o sea, 7 Gabrielas con 4 computadoras, con 7 cada una y así vamos viendo si llego a todos estos lugares. Entonces como que tal vez la recomendación sería, la pregunta sería como, ¿qué recomendación hay al respecto o sea, para empezar, del uso de la inteligencia artificial en esto, o cómo podemos automatizar, o cómo se puede hacer esto más sencillo para equipos pequeños? Claro. No, por eso hay que crear ese modelo de generación de contenidos, ¿no? O sea, yo creo que siempre tiene que haber un estratega, es decir, Uh-huh. una Gabriela. Luego necesitamos el subject matter expert, el especialista en contenido que nos dé ese nivel de profundidad. Y a partir de ahí necesitas un editor. Te diría, un editor seguro para adaptar cada contenido de forma nativa a cada plataforma. Y lo ideal sería que tuvieras un distribuidor, que es alguien que distribuye de forma nativa los contenidos en cada plataforma. Es decir, alguien que entiende Reddit, que entiende Wikipedia, que entiende LinkedIn, que entiende YouTube, por ejemplo, y con esos lugares y el blog, lógicamente, pues ir interactuando, ir creando contenidos. Substack también estaría bien. Entonces, para mí es un equipo que pues tiene que ser de 4 personas, por esto que te acabo de explicar. Más el Sí. especialista en SEO, por supuesto. Uh-huh. Es decir, no se puede. Con equipos pequeños no se puede. Es que no se puede. Vale. Efectivamente hay mucho trabajo. Okay. Sí, esa es como mi pregunta. Te están diciendo algo sobre una funcional, cómo funciona bajo un modelo mensual, dice Sí, sí, Brenda. en el caso de, bueno, nosotros ofrecemos el servicio tanto a empresas a nivel final, que estamos ofreciéndolo por unos 1.500 euros al mes, solamente hasta octubre, luego lo subiré, y luego el precio a otras agencias de marketing para que hagáis vuestra propia marca blanca es otro, que si os interesa me podéis contactar y os mando información. Pero es un precio mensual que cobramos y la verdad es que está funcionando muy bien. O sea, el ROI es altísimo porque la verdad es que el precio es el más competitivo que he hecho nunca. Es la estrategia más sofisticada y el precio más competitivo que he hecho nunca. Así que O sea, ¿vas a compartir con nosotros como que incluye esto o es básicamente lo que vimos en el curso? ¿cómo? ¿Qué curso? Perdón, O sea, que repite. ella está preguntando que el servicio, o sea, en esta reunión que tuvimos hoy, Sí. o sea, vas a mandar como cómo funciona el servicio trabajando directamente con ustedes o es básicamente lo que vimos hoy. Sí, yo os mando un correo electrónico con información y así, pues si a alguien le interesa poder saber más de cualquier manera, pues lógicamente podemos hablar, podemos seguir hablando y os explico exactamente cómo os podemos ayudar. Si hay alguien interesado en formación, tengo un bootcamp que empieza el 5 de octubre. Y ahí sí que hablamos de AEO, hablamos de GEO, hablamos de investigación de mercado. Habrá una sesión orientada también a Reddit, por supuesto, por si te interesa, Brenda, acabo de caer. Es decir, no tengo un taller especializado en Reddit, pero sí dentro del bootcamp que empieza en octubre hay una sesión que va a estar orientada a Reddit, de forma que si os interesa aprender por vuestra cuenta, porque no queréis hacerlo con una agencia externa y queréis aprender, pues hay un bootcamp que empieza en octubre y se acaban ya las plazas. O sea, ya significa en pocos días, me quedan muy pocas plazas.
Pregunta Brenda también. ¿El ROI cómo lo mides? El ROI lo mido con métricas de Tier 1 y Tier 2. Métricas de Tier 2 serían, lo que decía, menciones de la marca utilizando herramientas como searchbrand.ai que te dan un montón de información. Pero sobre todo, métricas de Tier 1, para mí la más importante, la única que vale, la única con la que podemos defender una estrategia así frente a un CEO de la empresa es número de clientes generados a través de la IA. ¿Cómo sabemos que vienen generados a través de la IA? Porque hemos preguntado al cliente. Para mí en 2 lugares. Uno, en el formulario de contacto, mediante un campo de texto libre donde el comprador lo pueda explicar. Y 2, siempre en las reuniones con los clientes hay que preguntarles cómo nos han conocido. Sé que cuesta hacerlo, sé que cuesta instaurar el hábito, pero es súper importante. Cada cliente que entre tenemos que tener una visión cristalina sobre de dónde ha venido. Si viene de la IA, viene de un evento, viene de recomendaciones, porque esos lugares de donde venga, sea de donde sea, no sea solamente de inteligencia artificial, sino cualquier lugar del dark social, tenemos que saber cuál es para poder potenciarlo. Es súper importante. Entonces sí, se puede medir por MQLs, por SQLs, por velocidad de conversión. Lo único que os puedo decir es que ayer justo con un cliente estábamos midiendo la conversión del tráfico generado por IA y era 6 veces superior al del tráfico generado a través de Google Search. ¿Por qué? Porque son compradores, lógicamente, que vienen mucho más educados, que vienen ya con intención de compra. Los de Google Search también, pero al estar mucho más educados hace que nos posicionen mucho más como líderes y por tanto el porcentaje de conversión de lead a cliente sea 6 veces superior comparado con el tráfico generado por Google Search. Entonces, siempre tenemos que saber los leads, de qué fuente de generación de leads vienen, pero sobre todo los clientes, es lo que más me interesa, para luego poder medir aspectos como el ciclo de conversión, el lifetime value de cada una de estas fuentes. Bueno, en este caso lo calculamos como el tamaño medio del contrato durante el primer año, coste de adquisición de cada una de estas fuentes, porque también lo que hemos visto es que el coste más barato lo tenemos, lógicamente, en la optimización con IA. Es brutal. Pero si tuviera que resumirlo en 2 métricas, para mí sería de Tier 2, menciones de la marca en IA, utilizando una herramienta como searchbrand.ai, por ejemplo. Hay otras. Y métrica de Tier 1, cuántos clientes hemos generado a través de la IA. Estas serían las 2 métricas clave. A partir de ahí podemos utilizar muchísimas más. Para mí las segundas más importantes serían número de oportunidades generadas, Pipeline Velocity, que Pipeline Velocity es número de SQLs generados multiplicado por tamaño de medio del contrato multiplicado por porcentaje de conversión dividido entre ciclo de ventas dentro de un periodo como 365. Luego tendríamos facturación generada por este programa, ya sea posicionamiento en IA, Google Search, Newsletter, lo que sea, pues facturación generada. Coste de adquisición por cliente de cada uno de estos programas y número de oportunidades generadas por cada uno de estos clientes. Y ya lo tendríamos. Brenda me pregunta, ¿te puedo escribir de forma directa? Claro que sí, Brenda, me puedes escribir por email o por aquí, por donde quieras, será un placer. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en estrategias de generación de demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.